ahora sí a revisar lo que viene siendo la distribución de probabilidades discretas. Para ello me voy a ayudar aquí del texto básico. Entonces, me encuentro aquí en la página número 154 del texto básico. ¿Ya? Entonces, vamos a leer así mismo como hemos venido trabajando en clases anteriores. Los cuadritos aquí resaltados y ustedes sí revisan todo el texto de seguido para poder entender la definición mucho mejor. ¿Ya? Entonces, yo únicamente voy a enfocar en estos pequeños resúmenes para que se entienda la clase y nos alcance el tiempo estimado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una distribución de probabilidad? Primero, vamos a entender qué es la distribución de probabilidad. Es lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Ya. Entonces ya habíamos en clases anteriores aprendido qué es un experimento. Recuerden que un experimento no es más que el procedimiento que yo hago y en base a eso determino una cierta probabilidad. Por ejemplo, cuando yo lanzo una moneda, es el experimento que vendría siendo lanzar la moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga cara? Entonces el resultado sería la probabilidad de que me salga cara el 50%. Entonces el experimento es ese procedimiento y el resultado es lo que yo, la probabilidad asociada a lo que yo estoy esperando que suceda. En este caso, el que caiga la cara. Entonces, ¿qué dice que es una distribución de probabilidad? Lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, recuerden que en clases anteriores habíamos visto cuál es la probabilidad de que me salga el número 2 en un lanzamiento de un dado. Entonces teníamos que era un sexto. ¿Por qué un sexto? Porque yo tenía un sexto que me salga el número uno, el número dos, el número tres. Estimado docente, he tratado de comunicarme por medio de esta gente de indicar que pueda haber pasado porque yo participé en el chat y me salen notas. Ya, listo. Ya, eso le estaba mencionando, si tenían alguna inquietud. Ya. Entonces, finalizando la clase, quiero que se quede usted un ratito más, le vemos su caso y ya le vemos el resultado, ya le damos solución a su caso. Eso sí, le pido que después de que termine la clase, ahí vamos a ver eso. Ya, ahora sí, ya, claro, ahora sí. ¿Qué estamos? Ah, ya, distribución de probabilidad, ya vimos. Entonces, para que se cumpla una distribución de probabilidad, tenemos una serie de características. ¿Qué son estas tres? Primero, la probabilidad de un resultado en particular se encuentra entre cero y uno inclusive. Ya. Esto se refiere, yo tengo el 100% de que ocurra un evento, 0% de que ocurra un evento, o por ejemplo, el lanzamiento de una cara, 50% de que salga cara, 50% de que salga cruz. Ya. Sumo todas las probabilidades y me da el 100% o que vendría siendo uno. A eso se refiere, que cada probabilidad que yo haga va a estar entre el cero o el uno inclusive, es decir, que le vamos a incluir. Yo tengo 0% de que ocurra ese evento, 10% de que ocurra ese evento, 50% de que ocurra ese evento, 0,33% de que ocurra ese evento, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, los resultados son eventos mutuamente excluyentes. Ya. Y por último, la lista exhaustiva, la lista es exhaustiva, por lo tanto, la suma de las probabilidades de los diversos elementos es igual a 1. Aquí lo que les decía, que yo al sumar la probabilidad, todos los resultados posibles que yo tenga, en este caso el lanzamiento de un dado, sumo un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, todos, todos esos números me va a dar el resultado de uno. Asimismo, cuando yo quiero determinar los resultados totales, las probabilidades totales de un lanzamiento de una moneda, entonces para cara 50%, para cruz 50%. Si yo sumo esos dos porcentajes, tengo 100%, que vendría siendo el uno que se refiere acá. Ahora, lo de eventos mutuamente excluyentes, como habíamos visto en clases anteriores, que no necesariamente influye el resultado de un hecho anterior con el hecho futuro. A eso se refiere. Ahora, vamos a ejemplificar este concepto de aquí con el ejemplo que tenemos a continuación. Dice, suponga que le interesa conocer el número de caras que aparecen en tres lanzamientos de una moneda.
Los resultados para este experimento posibles son 0 caras, 1 cara, 2 caras y 3 caras. ¿Cuál es la distribución de probabilidad del número de caras? Entonces, vamos acá. Primero, como solución, deberíamos plantear todos los resultados posibles que nos pueden salir en en esos lanzamientos de las tres monedas. ¿Cuál sería el primer caso posible? Sería este de acá, donde me salga en la primera moneda cruz, en la segunda cruz y en la segunda cruz. Ya. El segundo caso, donde la primera salga cruz, el segundo cruz y la segunda cara. Tercer caso, donde me salga cruz, cara, cruz. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tienen todas las posibles combinaciones que yo obtendría al lanzar tres monedas. Por ejemplo, digamos, me sale en el lanzamiento de una moneda, me salió el resultado número 6. Es decir, en la primera moneda me salió cara, en la segunda me salió cruz y en la segunda cara. Ya. Entonces, lo primerito que se tiene que hacer es plantear, mejor dicho, construirse este cuadrito de acá para yo ver todos los resultados posibles y en base a eso ya voy a ver lo que me pedí aquí, que yo determine cuál es la distribución de probabilidad del número de caras. Entonces, yo voy a evaluar aquí cuántas caras me salieron. En el primer resultado me salió 0 caras. En el segundo resultado me salió 1 cara. En el tercero también me salió 1 cara. En el cuarto me salió 2 caras. En el quinto me salió 1 cara. En el sexto me salió 2 caras. Séptimo 2 caras. Y por último, el octavo me salieron 3 caras. Ahora. ¿Cómo, cómo yo determino la pregunta que me decía? Es decir, cómo determino la distribución de la probabilidad del número de caras. Me voy a fijar únicamente en estos resultados de las caras, en la última columna que tengo aquí y voy a construirme una nueva tablita, como la tengo en la parte de acá. Entonces aquí voy a contabilizar cuántos números ceros tengo, cuántos números uno tengo, cuántos números 2 tengo y cuántos números 3 tengo. Ya. Primero, ¿cuántos resultados posibles tengo en estos lanzamientos? Es decir, ¿cuáles mis combinaciones totales? Mi número 8. de resultados totales o combinaciones vendría siendo 8. Entonces, por eso aquí le dividimos para 8. Y acá arriba vamos a poner los de aquí trabajamos igual como en clases anteriores, con la fórmula de las probabilidades. Casos favorables sobre casos totales. Casos favorables, ¿cuántos ceros tengo yo aquí? Entonces, como pueden ver, tengo un único cero. Entonces, yo por eso pongo un octavo. 8 son mis casos totales, es decir, 8 resultados posibles y de los 8, ¿cuántos me salió cero? Me salió solo uno. Pues por eso pongo un octavo, que sería 0,125. Eso sería cuando la probabilidad de que me salgan 0 caras. Ya, ahora, la probabilidad de que me salga 1 cara, lo mismo. Voy a contar cuántos números uno tengo aquí. Tengo una, tengo dos, tengo 3. tres. Entonces voy a poner 3 dividido para 8. 3 dividido para 8. Hago la división correspondiente y me sale 0,375. Si esto yo le paso a porcentajes, ya saben que tienen que multiplicarlo por 100, me saldría que la probabilidad de que me salga un número uno es del 37,5%. Ya. Para el 2 voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a contabilizar cuántos números 2 tengo aquí en los resultados. Tengo uno, tengo 2 y tengo 3. Voy a poner lo mismo. 3 dividido para 8, 0,375. Listo. Por último, ¿cuántas veces tengo el número 3? Así mismo. Tengo una única vez. Entonces, lo mismo, un octavo. Ya. Y aquí está, 0,125, que en porcentaje sería el 12,5% de que me salgan las 3 caras. O cruz, lo que estamos, caras, sí, caras. Ya. Ahora, la distribución de probabilidad. ¿Cuál era la otra característica? Aquí ya vimos que la primera característica, que las probabilidades van a estar incluidas desde 0 hasta 1. Eso es verdad, porque aquí estamos en 0,12, 0,37, 0,37, 0,5. Ninguna se pasa del 1 y ninguna es negativa.
Entonces siempre van desde el 0 hasta el 1. Entonces con eso comprobamos la primera característica. La segunda, que son excluyentes, es decir, que ninguna probabilidad va a estar atada al caso anterior o a casos futuros. Es decir, este resultado de aquí no tiene nada que ver con este resultado de acá, ni con este de acá, ni va a influir en el resultado número 7, etcétera, etcétera. Ya. Entonces son separadas. Y por último dice que si yo sumo todas las probabilidades, me tiene que dar 1 o el 100%. Vamos a ver si es cierto. Miren, aquí estoy sumando. Un octavo más 3 octavos más 3 octavos más un octavo sería 1, 4, 5, 6, 7, 8. 8 octavos. 8 dividido para 8 me da el 1, que dice aquí en la característica número 3. Y con eso estoy comprobando que sí se está aplicando la distribución de probabilidad de manera correcta. Y ahora, para ejemplificar esta tablita de aquí, podríamos representarla de manera gráfica. ¿Cómo lo haríamos? En la parte aquí de la coordenada Y, yo podría representar las probabilidades asociadas, es decir, un octavo, 3 octavos, un octavo, acá. Y en el eje de las X yo podría representar el número de caras, es decir, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Y aquí voy haciendo mi diagrama de barras correspondientes y ya tengo esta misma tablita, pero representada de manera gráfica. ¿Ya? Y con eso yo ya puedo contestar la pregunta que me decía aquí. ¿Cuál es la distribución de probabilidad del número de caras? Vendría siendo la siguiente. Este cuadrito de acá, con este gráfico de acá. Esa sería la distribución que me está solicitando la pregunta. Ya. Ahora, adicionalmente, vamos a ver qué son las variables aleatorias. Las variables aleatorias son cantidades que resultan de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. Ya. Es como un número aleatorio. Miren, si yo me voy aquí a Excel, voy a poner un archivo nuevo. Un número aleatorio, es decir, que es un número que yo lo calculo de manera randómica. Por ejemplo, aquí yo voy a poner un número randómico, aleatorio, perdón. Aleatorio entre el 1 y el 100. Ya, el 1 y el 100. Ya, eso. Mire, mi número aleatorio o randomizado del 1 al 100, en este caso me salió 21. Entonces, si yo hago aquí un cambio, miren, ya cambió. Ahora mi número es 72, ahora mi número es 92 y así, etcétera, etcétera. Entonces, a esto se refiere una variable aleatoria, donde estamos aquí en el libro. Una cantidad de resultados y un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. ¿Ya? En otras palabras, podemos decir que esa variable aleatoria nunca la vamos a poder conocer. Siempre se va a generar de manera automática y va a ser un número randómico o como dice aquí, aleatorio. Entonces nosotros vamos, dependiendo del enunciado, vamos a poder definirle, en este caso del 0 al 100, del 0 al 20, del 0 al 10, etcétera, etcétera. Eso depende del enunciado, vamos a poder obtener un número aleatorio. Ahora, ¿qué es una variable aleatoria discreta? Variable aleatoria que solo adopta valores claramente separados. ¿Ya? ¿Cómo podemos verlo aquí? En el ejemplo que tenemos, déjenme ver, aquí teníamos un ejemplo. Ya, aquí está. Una variable discreta adopta solo cierto número de valores separados. Por ejemplo, el Banco de las Carolinas cuenta el número de tarjetas de crédito pertenecientes a un grupo de clientes. Los datos se resumen en la tabla de frecuencias relativa que está a la izquierda. En esta tabla de frecuencias, el número de tarjetas es la variable aleatoria discreta. Ya. Aquí tenemos nuestra variable aleatoria discreta que vendría siendo el número de tarjetas. Yo no sé cuántas personas tienen, digamos, 0 tarjetas. Y yo no sé cuántas personas podrían tener una tarjeta, 2 tarjetas, 3 tarjetas, 4 más tarjetas. Recuerden que la frecuencia relativa, como se había visto en clases anteriores, se refiere a cómo yo quiero que se comporten mis datos. Entonces yo quiero que se comporten de la siguiente manera, que 0 tarjetas tengan 0,3%,
que una tarjeta tenga 0,10% y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso vendrían siendo las variables aleatorias discretas, que solo adoptan valores claramente separados. Entonces, mire, aquí está separándoles cuando son 0, cuando son 1, los estoy separando, cuando son 2 también los separo, cuando son 3 los separo, cuando son 4 más también los estoy separando. ¿Ya? Ahora, vamos con una variable aleatoria continua. Ya. Una variable aleatoria continua. Y esto viene también de la clase que les di sobre distribución de probabilidad. Recuerden que las discretas yo podía contabilizarlas así con valores enteros. Miren, como tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Incluso me acuerdo que les coloqué el siguiente ejemplo que yo tengo una televisor, tengo dos televisores de mi casa, tengo, digamos, cinco televisores de mi casa. Yo no podría tener 2,2 televisores. Entonces, primero, eso hay que darse cuenta. Una variable discreta siempre voy a tener aquí números enteros. Yo, a diferencia de las variables continuas, que aquí yo sí voy a tener números decimales. Y yo no podría tener así una tablita para cada número, porque yo debería tener una para 0, otra para 0,01, otra para 0,0001, otra para 0,000001, otra para 0,2 y así. Debería tener infinitas, infinitas de estas filas. Entonces, esa es una de las diferencias. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es una variable continua? Puede asumir un número infinito de valores dentro del cierto rango. Como les decía, miren, de aquí únicamente estoy definiéndolo con una, dos, tres, cuatro, cinco filas. Pero para yo definir un ejercicio con variables continuas, entonces yo voy a tener aquí un número infinito de filas. Por lo que les decía, yo puedo tener mi primera asignación 0, mi segunda 0,01, mi tercera 0,0001, mi cuarta 0,0001 y digamos mi asignación 20 0,001234, mi asignación 21 0,001276 y así infinidad de filas. Eso como nos dice aquí. Ahora, se mide en una escala de intervalo continuo. Por ejemplo, los tiempos de los vuelos comerciales entre Atlanta y Los Ángeles son de 4,67 horas hasta 5,13. Entonces nosotros aquí para medir las variables continuas vamos a utilizar estos intervalos, es decir, estos vuelos se demoran desde 4,67 horas hasta 5,13. Ya. Otro ejemplo de acá vendría siendo la precipitación anual del nivel de Metrópolis, Minnesota. La variable aleatoria es la cantidad de nieve medida en una escala continua. Ahora, como en el caso de las variables aleatorias discretas, la probabilidad de una variable aleatoria continua puede resumirse con una distribución de probabilidad. Por ejemplo, con una distribución de probabilidad de la duración de un vuelo entre Atlanta y Los Ángeles. Podemos afirmar que hay una probabilidad del 0,9 de que el vuelo dure menos de 4,5 horas. Entonces, ¿cómo construiríamos esta tablita? Esta tablita como lo hicimos en el caso anterior. ¿Dónde está? Esta tablita de acá. Pues aquí en vez de asignar valores fijos, deberíamos asignar rangos. Por ejemplo, aquí yo voy a decir que se demora de 1 hora a 2 horas. Aquí de 2 horas a 4 horas. Aquí de 4 horas a 6 horas. Y aquí puedo decir de 6 horas en adelante. Entonces, yo haría los mismos cálculos para determinar la frecuencia relativa y ya podría yo eh, después, realizar el gráfico correspondiente como se lo hizo en el ejemplo anterior, acá donde teníamos todos los casos posibles, después los graficábamos de esta manera y los colocábamos de esta manera y los graficábamos. Lo mismo puedo hacer con las variables continuas, solo que aquí en lugar de asignar valores exactos, yo asignaría valores por rangos. Ya. Ahora, continuemos con la media de la varianza y la desviación estándar de una distribución de probabilidad discreta. Ya. Esto viene dado por las siguientes fórmulas. La media, recuerden que viene siendo el promedio de todos los elementos que yo los esté calculando. Entonces, media de una distribución de probabilidad la voy a calcular de la siguiente manera. Tengo aquí la sumatoria de X de la probabilidad de X.
Entonces, dependiendo del valor que yo asigne en X, voy a tenerlo que reemplazar también en la parte de acá y hacer la suma correspondiente. ¿Ya? Donde P de X es la probabilidad de un valor particular. En otras palabras, cada valor que X se multiplica por sus probabilidades que ocurren y enseguida se suman los productos. ¿Ya? Ahora, para la varianza tenemos esta fórmula de acá. Esto tenemos para la media y esto para la varianza. Ya. Como aquí estamos hablando de sumatorias, lo más importante hacerlo para calcular este tipo de ejercicios es realizar mediante una tablita de acá. Entonces, para ello tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, la media se resta de cada valor de mejor dicho, esto es para calcular lo que viene siendo la varianza. La media se resta de cada valor de la varianza aleatoria y la diferencia se eleva al cuadrado. Prácticamente me está diciendo lo que hace la fórmula de aquí. Cada diferencia al cuadrado se multiplica por su probabilidad, es decir, esta parte de acá. Se suman los productos resultados para obtener la varianza. Como esto es una sumatoria, dice que tenemos que sumar todas las probabilidades que nosotros tenemos para calcular la varianza total. ¿Ya? La desviación estándar se determina al extraer la raíz cuadrada es decir, recuerden que esta es la fórmula para la varianza. Para la desviación estándar, lo que debería hacer es sacarle la raíz cuadrada de todo lo que me salió aquí. ¿Ya? Entonces, si yo ya tengo la varianza, ya tengo la distribución estándar. Y si ya tengo la distribución estándar, ya tengo la varianza, porque la distribución estándar, para transformarla en varianza, deberíamos hacer lo contrario. Lo que es lo contrario, elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Ahora, como les decía, esto para poder determinarlo de una mejor manera, vamos a realizar el siguiente ejercicio de aquí, que dice, John Hasbal vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, John vende la mayor cantidad de automóviles el sábado. Así que desarrolló la siguiente distribución de probabilidades en la cual se muestra la cantidad de automóviles que espera vender un sábado determinado. Mm, Perdón, un sábado determinado. Ahora, miren, aquí está la cantidad de automóviles vendidos. Cuando vende 0 autos, tiene esta probabilidad. Cuando vende un auto, tiene esta probabilidad. La probabilidad de vender 2 autos es esta. La probabilidad de vender 3 autos es esta. La probabilidad de vender 4 autos es esta. Sumar todas las probabilidades me da el 1. Entonces, primerito, aquí ya tengo mi tabla de distribución. Ahora, ¿qué me está preguntando? ¿De qué tipo de distribución se trata? Y vamos a contestarlas una por una. ¿Cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? ¿Y cuál es la varianza de la distribución? Ya. Entonces, para la primera pregunta, tenemos el apartado de aquí. Primero, que se trata de una distribución de probabilidad discreta. ¿Por qué es discreta? Porque yo, miren, aquí tengo los valores exactos. Tengo 0, 1, 2, 3, 4. Yo aquí no tengo 0.1, 0.2, 0.3, eso. Primerito eso. Aquí tampoco estoy utilizando intervalos o rangos. Es decir, vendo desde 0 hasta 5 autos, desde 6 hasta 8 autos, desde 9 hasta 10 autos. No estoy haciendo nada de eso, únicamente estoy usando valores enteros. Ya. Entonces, observe que John solo espera vender cierto rango de automóviles, no espera vender 5 automóviles ni 50. Además, no puede vender medio vehículo. Solo puede vender 0, 1, 2, 3. Lo que les decía, solo valores enteros. Asimismo, los resultados son mutuamente excluyentes. No puede vender un total de 3 y 4 automóviles el mismo sábado. La suma de los resultados de probabilidad es 1, por lo tanto, esta circunstancia constituye una distribución de probabilidad. Ya. Entonces, que es una distribución de probabilidad discreta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos valores enteros asociados a una probabilidad. Ahora, el, el- el apartado número 2 se refiere a calcular la media. ¿Cómo calculábamos la media? Con esta fórmula de aquí. Y el apartado número 3 me pedía la varianza. ¿Cómo la calculo? Con esta fórmula de acá. Entonces, por eso les decía, la forma más sencilla de calcular la media y la varianza es hacerlo mediante, podemos ocuparla aquí Excel. Más vamos a ocuparla en este momento y vamos a desarrollar ese ejercicio con ustedes.
O bueno, mejor sigamos leyéndola aquí y acá debajo teníamos unos ejemplos adicionales. Estos los vamos a hacer en Excel, ¿ya? Ahorita les voy a explicar cómo se debe proseguir para calcular la media. Entonces, para calcular la media, debemos primero, nuestra tablita en Excel la debemos construir de esta manera. Tenemos, miren, esta es nuestra tablita base, la pasamos acá. Número de vehículos vendidos, la probabilidad asignada. Después vamos a multiplicar X por la probabilidad asignada. Recuerden que X vendría siendo esta columna de aquí y la probabilidad asignada, esto de acá. Cuando ya tenemos esta multiplicación, pasamos a sumar todos estos valores de aquí y ya tenemos el promedio, tal y como se muestra en la fórmula. Ahora, para calcular lo que viene siendo la varianza, miren que tenemos que aplicar una serie de pasos adicionales, pero que en sí vamos a hacerlo de la misma manera. Es decir, vamos a multiplicar, mejor dicho, vamos a multiplicar el X de aquí con el promedio que habíamos calculado anteriormente, es decir, este 2.1. Lo que me salga al cuadrado. Y lo que me salga al cuadrado le voy a multiplicar la probabilidad de X. Con eso ya estamos cumpliendo lo que nos dice aquí la distribución de la varianza de una distribución de probabilidad. Aquí tenemos la sumatoria. Esta parte ya la estamos resolviendo ¿cómo se llama? En el recuadro correspondiente y le estamos multiplicando la probabilidad asignada. Como esto es una sumatoria, a la final, la última columna, tengo que sumar todos estos elementos y ya tendría la varianza asignada. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, es bastante sencillo calcular estos elementos de acá. Entonces, para ello, primerito voy a hacerme una captura de pantalla para ya realizar uno de los ejercicios que tenemos a continuación y calcular lo que viene siendo su media de distribución y su varianza. Ya. Entonces aquí tengo las fórmulas y el enunciado. eh, Vamos a hacer el enunciado número 2 o el número 1 está bien. Ya. Para el número 2 es prácticamente lo mismo, solo cambiarían una serie cantidad de valores y sería prácticamente lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, desplazar estos valores de esta tablita en la parte de acá. Aquí vamos a poner X y aquí vamos a poner la probabilidad de X. Vamos a ir llenando cuando X sea 1, 2, 3, 2 y 3. Ya. Recuerden que aquí también estamos hablando de distribuciones discretas. ¿Por qué? Porque en la X tengo valores enteros. No tengo valores como 0,01, 0.2, 0.25, 0.3 o 2.1, 2.3. No tengo valores así. Tengo valores exactos. Tengo 0, 1, 2 y 3. Ya. La probabilidad asignada a 0 es 0.2. A 1 es 0.4. A 2 es 0.3 y a 3 0.1. Ahora, para calcular, lo primerito vamos a calcular la media. Entonces, para la media tenemos esta ecuación de acá. Tenemos que multiplicar X por la probabilidad de X. Entonces, aquí vamos a poner new y aquí vamos a poner la varianza. La varianza. Entonces, vamos a centrar. Aquí vamos a poner, como teníamos en la fórmula de aquí, teníamos X por la probabilidad de X. Es lo que vamos a poner en la siguiente tablita de acá. X que multiplica a la probabilidad de X. Vamos a hacer aquí la tablita correspondiente. Y listo. Entonces, voy a hacerle un poco más grande. Listo. Entonces, como lleno esta tabla, aquí me dice que multiplique X por la probabilidad de X. X ya tengo acá, entonces voy a hacer eso.
X por la probabilidad de X. Ya, listo. Para el segundo. X por la probabilidad de X. Para el tercero y el cuarto, exactamente lo mismo. Ya. Ahora, como la media me dice que es una sumatoria de todos estos X por la probabilidad de X, entonces es lo que voy a hacer en este momento. Voy a ponerle en la parte de acá. A esto con esto. Ya. Entonces acá, lo que me salga aquí. Listo. Entonces aquí dice que es una sumatoria. Entonces voy a hacer sumar todos estos valores. 1.3. ¿Bien? Entonces ya tengo el promedio que es 1.3. Entonces ya tengo la media o el promedio. Y la varianza de la siguiente distribución de probabilidad discreta. Ahora, ¿cómo calculo la varianza? Me voy una vez más aquí a la fórmula y voy a ponerle lo que me falta colocarle aquí. Ya. Entonces dice que aquí primero necesitamos poner x menos new. Lo voy a poner x menos new. Ya. Y eso dice, que debemos elevarlo al cuadrado. Listo. Después que ya calcule esto al cuadrado, dice que debemos multiplicar por la probabilidad de x. Entonces vamos a hacer eso. Ya. Aquí, asimismo, vamos a ponerle negrillas, construir aquí la tablita correspondiente y aquí le vamos a poner otro color. Digamos, este de aquí está bien. Ya, perfecto. Aquí tenemos las probabilidades. Ya. Tenemos para la media esta fórmula, para la varianza esta otra fórmula. Ya. Aquí el mismo color. Vamos a ir llenando esta tabla. ¿Qué dice? X menos new. Tengo X menos new y había calculado anteriormente, que era este valor de acá. Entonces le voy a poner entre signos de dólar para que no se cambie. Listo. El resto lo mismo. Exacto, exacto. Ya. Ahora dice que el resultado anterior le debo elevar al cuadrado. Listo. Ya con eso elimino incluso los signos negativos. Y por último dice que el resultado anterior multiplique por la probabilidad de X. Entonces el resultado anterior le multiplico por la probabilidad de X, que es este de acá. Y voy llenándolo aquí en todos estos. Y por último, como aquí me dice que es una sumatoria, entonces yo voy a sumarle. Igual suma, enter. Ya, 0,81. 0,81. Y con eso ya calculé la media y la varianza. Entonces, miren, new o la media es exactamente lo mismo. La varianza se calcula con esta ecuación de aquí. Y si me pidieran la desviación estándar, que en este caso le voy a poner ds, lo haría de la siguiente manera. Entonces sacaría la raíz cuadrada
la raíz de la varianza. ¿Ya? Y aquí está. Con eso yo ya calculé incluso la desviación estándar que no me solicitaba, pero en algún ejercicio si le solicita, ya saben cómo hacerla. Entonces aquí está calculado la media, la varianza y la desviación estándar. ¿Ya? Entonces ustedes así ocuparían estas ecuaciones de acá. ¿Ya? Y entendido eso, entonces ya podemos seguir a la distribución binomial. ¿Ya? Que prácticamente la distribución binomial sigue estos pasos de aquí. Primero, el resultado de cada ensayo de un experimento se clasifica en uno de dos categorías mutuamente excluyentes: éxito o fracaso. Es decir, en un lanzamiento de monedas podemos decir, o me salió, o yo saqué cara, o yo no saqué cara. Entonces eso sería éxito o fracaso. Siempre voy a tener dos únicos casos, donde yo apruebe o donde yo no apruebe. En ciertos casos yo voy a tener una mayor probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que saque un 2 en un lanzamiento de un dado es de un sexto. La probabilidad de que no saque un número 2, es decir, el fracaso, sería todo lo contrario, 5 sextos. Entonces, siempre voy a enfocarme en dos únicos resultados: que salga, que sea exitoso o que sea de fracaso. Es decir, aquí me salió el 2, tengo la probabilidad del 0,33. La probabilidad de que no me salga un 2 es lo contrario, 0,67. Ya, ahora. La variable aleatoria permite contar el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos. La probabilidad de éxito y fracaso es la misma en cada ensayo. Ya, nunca voy a tener por más, por más casos que yo tenga, siempre voy a contar con la misma probabilidad. No va a ser como el ejercicio que vimos en clases anteriores de las camisetas azules y las blancas, que ahí va cambiando mi probabilidad. En este caso no, siempre voy a tener la misma cantidad, la misma probabilidad de éxito y de fracaso en los casos siguientes que yo haga. Ya. ¿Y qué dice? Los ensayos son independientes, lo cual significa que el resultado de un ensayo no influye en el resultado del otro. Como les decía, mis resultados futuros no tienen por qué influir en mis resultados pasados o mi resultado actual. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, y me salió 2. Yo vuelvo a lanzar otra vez el dado. Y que yo haya sacado 2 no quiere decir que en mi siguiente lanzamiento yo voy a tener menos chance de sacar el número 2 o yo voy a tener más chance de sacar el número 2. Entonces a eso se refiere, que los ensayos son independientes, son individuales. No vaya mi fracaso, mi éxito que yo haya conseguido, no va a influir en mis lanzamientos futuros. Y ahora, ¿cómo se calcula esta probabilidad? Lo hago con la siguiente ecuación de acá. Ya. Donde C es el símbolo de la combinación, N es el número de ensayos, X la variable aleatoria definida como el número de éxitos y pi, este pi de acá. Mire, este pi no se refiere al valor 3,14, se refiere a la probabilidad de éxito de cada ensayo. Recuerden que en otros tipos de ejercicios la probabilidad de ensayos los definíamos con la letra con la letra P, y la letra Q era los casos de no éxito. Recuerden, los casos de éxito los definíamos con la letra P minúscula, los no éxitos con la Q. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Este pi vendría siendo la letra P minúscula en otros ejercicios. Y en algunos libros lo van a encontrar con pi. No se refiere al 3,14, una vez más les repito, se refiere a la probabilidad de éxito. Por ejemplo, en una moneda, yo tengo el 50% de probabilidad de que me salga cara. Entonces, ese 0,5 sería el valor de pi. En el dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el 6? Es de un sexto. Entonces, ese un sexto lo reemplazaría aquí en pi. ¿Ya? Eso. Las combinaciones ya habíamos visto en la clase anterior que debíamos aplicar una fórmula específica cuando teníamos permutaciones y otra fórmula específica cuando teníamos combinaciones. Y aquí el X primero viene siendo la probabilidad asignada que yo estoy calculando. Es decir, yo quiero calcular la probabilidad de que sea 1. Entonces yo aquí reemplazaría 1, en esta X reemplazaría 1, mi caso de éxito lo elevaría a 1
y aquí también lo reemplazaría por uno. Entonces, dependiendo de la probabilidad que yo esté buscando en ese momento, reemplazaría los datos en la ecuación. N vendría siendo el número de ensayos. Recuerden que vendría el número de lanzamientos, podría ser en este caso. Y ya, X es la variable la que estoy yo determinando. Por ejemplo, cuando todo salga 1, cuando en mi lanzamiento salga 0, cuando en mi lanzamiento salga 3, etcétera, etcétera. Ahora, eh, para, para que esto quede mucho más claro, vamos a aplicarla mediante el siguiente ejemplo. Entonces tenemos American Airlines, tiene 5 vuelos diarios a Pittsburgh, el aeropuerto regional de Bradford, Pensilvania. Suponga que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde es del 0,20. Ya, mira, esta probabilidad vendría siendo este pi. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde hoy? Es decir, la probabilidad de que sea cero. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los vehículos llegue tarde hoy? Entonces, la probabilidad de que sea uno. ¿Ya? Entonces, primero, para que yo saber cuál es la probabilidad de que ningún avión llegue tarde, entonces voy a calcular la probabilidad de cero. Después de que exactamente llegue uno tarde, voy a calcular la probabilidad de uno. Miren, aquí estoy aplicando la fórmula correspondiente. La combinación de 5 a 0 que multiplica a este pi que es 0,20, que se eleva a la 0. Esto multiplica 1 menos pi y asimismo 5 menos 0. Después de yo hacer los cálculos correspondientes, me sale 0,3277. Entonces podemos decir que la probabilidad de que ningún avión llegue tarde es del 32,77%. Ahora, la probabilidad de que exactamente uno de los 5 vuelos llegue tarde es de 0,4096. ¿Cómo lo sé? Porque aquí hago los reemplazos correspondientes. Mire. Ahora, como es uno, aquí sería pi elevado a la x, que sería uno. Aquí pi elevado a la n menos x, que sería 5 menos uno. Hago los cálculos correspondientes y ya tengo ese 0,4096. Todo está en que ustedes sepan ocupar las fórmulas que se ha venido trabajando semana tras semana y reemplazando las distintas variables con los valores correspondientes y ya tienen hecho calculada la probabilidad binomial si les piden. También la probabilidad de Poisson, la normal, la hipergeométrica, todas esas siempre van a tener una ecuación, así que ustedes únicamente deberían reemplazar los valores que les proporciona el mismo enunciado y ya tendrían la probabilidad que se les está solicitando. Ahora, para que esto quede mucho más exacto, como aquí me decía que yo tengo 5 vuelos, aquí yo estoy calculando la probabilidad de que en 0 vuelos ningún vuelo llegue tarde. La probabilidad de que un vuelo llegue tarde es 0,4096. La probabilidad de que dos vuelos lleguen tarde, de que tres vuelos lleguen tarde, de que cuatro vuelos lleguen tarde y que cinco vuelos lleguen tarde. Es esto de acá. Recuerden que cada uno de este 0,40, 0,20, 0,05, 0,006, 0,0003, ustedes lo van a calcular con esto, reemplazando. Para el primer caso, reemplazarían 0. Para el segundo caso, 1. Para el tercer caso, 2. Aquí. Para el cuarto caso, 3. Para el quinto caso, 4. Y para el sexto caso, 5. Entonces, una vez que hacen los reemplazos, ya les va a dar estos valores correspondientes. Aquí lo que está haciendo es haciendo el gráfico de distribución, es decir, calculando todos los posibles resultados. Como son 5 vuelos, entonces va a tener, eh, va a tener 6 casos. ¿Por qué? Porque en el 0 sería que ningún vuelo llegó tarde. Cuando un vuelo llegó tarde, cuando dos llegaron tarde, tres llegaron tarde, cuatro llegaron tarde y cinco llegaron tarde. ¿Ya? Es la distribución de probabilidad. Graficar todos los resultados posibles de un experimento. Ya. Adicionalmente, ustedes tienen para calcular la media de una distribución binomial, lo harían de la siguiente forma. Nu es igual a n, que vendría siendo el número de casos, que multiplica a pi, que ya vimos que era el número de éxito, la probabilidad de éxito. En este caso, como sería el vuelo y me había dicho que yo tenía una probabilidad de 0,20. Es este valor de acá.
Ya. Una vez que yo ya calculo el promedio, para calcular la varianza de una distribución binomial, ocuparía esta ecuación de aquí. El promedio ya lo había calculado anteriormente, pero aquí en esta ecuación de la varianza no lo voy a ocupar. Únicamente lo voy a hacer con esta ecuación de aquí. ¿Ya? Estos, estas fórmulas de aquí les sirve para cuando ustedes no tienen toda la información necesaria y puedan ocupar lo que vimos anteriormente. Es decir, estas fórmulas de aquí. Entonces, cuando ustedes no tienen toda esa información, pueden ustedes calcularla mediante estas ecuaciones de aquí. ¿Ya? Entonces, hacen los reemplazos correspondientes y miren, aquí ya tienen los valores necesarios. ¿Ya? Y como ustedes se pueden dar cuenta, miren, aquí está haciendo la tabla que habíamos hecho anteriormente, esta de aquí, y me sale exactamente lo mismo. Promedio 1, miren, y al hacer estos reemplazos en mi fórmula de anterior, me salió 1. Y al hacer mis reemplazos en esta fórmula de la varianza, me sale 0,7997. Al aplicar esta definición que vimos con esta tablita, llenando, haciendo las sumatorias, en este caso le sale exactamente lo mismo. Mira, aquí está 0,7997, que es lo que le salió aquí. Entonces ustedes o bien pueden tomar un camino o bien pueden tomar el otro camino, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y por último, también ustedes cuando tienen ejercicios de distribución de probabilidad, pueden ocupar las tablas para resolver este tipo de ejercicios. ¿Cómo lo harían? Vamos a hacerlo con este ejemplo de acá, que dice, en el sudoeste, 5% de todas las llamadas por teléfonos celulares se interrumpen. ¿Cuál es la probabilidad de que 6 llamadas seleccionadas al azar ninguna se interrumpa? Exactamente una, exactamente dos, exactamente tres, exactamente cuatro, exactamente cinco, exactamente seis. 6 de 6, ya. Entonces, aquí me está preguntando la probabilidad de que sea cero, probabilidad de que sea uno, probabilidad de que sea dos, de que sea dos, que sea tres, que sea cuatro, que sea cinco y que sea seis. ¿Ya? Es lo que me está diciendo. Aquí me está dando el valor de pi. Y entonces, ¿yo cómo lo haría? Primero debería colocarlos aquí en esta tablita de probabilidades. Pero como vamos a ocupar la tabla correspondiente, entonces vamos a hacerla de esta manera. Entonces, voy a abrir aquí un bloc de notas. Ahora, pi. Pi, ¿a qué es igual? Como les había dicho, es la probabilidad de éxito. Me dice que la probabilidad de éxito es del 5%. 5%. Si esto yo lo transformo a su valor decimal, sería 0,05. ¿Ya? Recuerden que para transformar el porcentaje a valor decimal, únicamente lo divido para 100. ¿Ya? Ahora me está diciendo cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0, todo lo que me decía aquí, sea igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí voy a copiar y pegar exactamente todo. Y voy a ocupar las tablas para resolver este ejercicio de acá. Únicamente necesito esta probabilidad de aquí, entonces 0,05. Voy a buscar una tabla de distribución binomial y voy a ubicar ese 0,05 en la parte de acá, la parte de acá arriba. Voy a hacerle un poquito más grande la tabla. Listo. Ahora, en n voy a ver cuántos casos tengo. Es decir, tengo 6 casos. Cuando sea 0, cuando sea 1, cuando sea 2, cuando sea 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a buscar n igual a 6. Es este elemento de acá. Ya, mire. Entonces yo ya ubiqué eso. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea 0?
Entonces me voy a estas, vendría siendo la probabilidad de que sea cero, sea uno, sea 2, sea 3, sea 4, sea 5 y sea 6. Entonces la probabilidad de que sea cero, estaba trabajando con un alfa, con un pi de 0,05. Entonces yo trabajaría con esta fila de acá. Ya. La probabilidad de cero sería 0,7351. Ya. Ahora, la probabilidad de que sea uno. ¿Cuál es la probabilidad? 0,2321. Ya. Pero ustedes no lo van a hacer de esta manera. Solo en el primer caso, cuando la probabilidad sea igual a cero, ustedes pueden copiarle directo de la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla lo que me está proporcionando son las probabilidades acumuladas. ¿Qué es una probabilidad acumulada? Es decir, aquí está sumando todas las probabilidades anteriores. Por ejemplo, para el segundo caso está sumando la probabilidad de cero más la probabilidad de uno. Para el tercer caso está sumando la probabilidad de cero más la probabilidad de uno más la probabilidad de 2. Para el tercer caso está sumando la probabilidad de cero más la de uno más la de 2 más la de 3. ¿Ya? Pero aquí me dice que yo calcule la probabilidad exacta. No me dice que calcule la probabilidad no me dice la probabilidad de desde. Aquí me dice, si me dijera menor a uno, entonces yo ahí sí debería yo calcular la probabilidad de cero y la probabilidad de uno. Pero aquí me está diciendo que calcule exactamente el valor exacto de un número específico. No me está diciendo calcule las probabilidades de menores iguales a uno. Si me dijera menores iguales a uno, ahí sí debería sumar la probabilidad de cero más la probabilidad de uno. Ya. Como no es el caso y estoy ocupando las tablas, voy a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, el valor que aquí me den la tabla, en este caso 0,2321, este vendría siendo la probabilidad acumulada. Entonces, ¿cómo lo haría? Debería restar el valor anterior. Entonces, yo le voy a poner el valor, el valor anterior menos esta probabilidad de aquí. Ya. Solo que eso, ojo, tienen que ver que si esta tablita o la tabla que ustedes estén ocupando esté trabajando con distribuciones acumuladas. Solo si no trabaja con distribuciones acumuladas, entonces ustedes deberían colocarlas directamente como me viene en la tabla. Entonces, para calcular la probabilidad de uno, lo haría de la siguiente manera. Entonces, siempre el valor anterior le resto el valor actual. ¿Ya? Y en este caso, calculadora, me saldría 0,73, 0,7351 menos 0,2321. 0,50, 0,53. Esa sería la probabilidad de que X sea igual a 1. Ahora, de que X sea igual a 2, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner la probabilidad de que sea la probabilidad anterior menos el valor que me da aquí en la tabla. En este caso, 0,0305. Menos 0,0305. Ay, no, perdón. Menos 0,0305. Me da 0,4725. ¿Ya? Y entonces así deberían ustedes ir llenando todas las probabilidades que les solicita aquí. Entonces, para la tercera, lo mismo. Sería el valor anterior, es decir, 0,4725 menos lo que tengo aquí en la tabla. Cuando X es igual a 3, dice que es 0,021. 0,021. ¿Ya? Entonces le van a poner igual y van a hacer los cálculos correspondientes. ¿Ya? Una vez más, esto les aclaro cuando la tabla que ustedes están
trabajando, dice, trabaja específicamente con distribuciones acumuladas. Si ustedes encuentran una tabla que no está trabajando con distribuciones acumuladas, entonces ustedes deberían colocar el valor que les, que les dice aquí directamente como respuesta y no hacer estas ecuaciones adicionales que yo estoy, estos pasos adicionales que yo estoy calculando. Y bueno, hasta aquí entonces quedaría la clase del día de hoy. Yo les agradezco por su asistencia y nos veríamos la siguiente semana.